La comunidad haitiana que llegó masivamente el año 2017 a Chile, acuérdense que las cifras hablan que más de 100.000 personas llegaron a Chile entre fines del 2016 y 2017, venían con expectativas, algunas de ellas exacerbadas por personas que le pintaban, que describían una situación ideal en nuestro país. Esas expectativas no se cumplieron. Esas expectativas no se cumplieron porque la realidad que le describieron no era la realidad de nuestro país. Tampoco se les explicó las diferencias de idiomas, las diferencias de clima, etc. Entonces creemos que concentrar esto en una cifra, poner esto en un número, tiene que ver con no respetar estas situaciones particulares. Sí tenemos que tener abiertas las puertas para recoger, no sé, la inquietud de las personas que quieran regresar a su país, y eso es lo que tenemos que dibujar como programa en las próximas semanas. Quiero... que el gobierno facilitara un avión 2 veces al mes, ¿es una posibilidad? Es una de las cosas que hay que evaluar. Lo que está claro es que tiene que ser por transporte aéreo porque la distancia, ¿no es cierto?, es bastante grande. Pero sí tiene que ser un transporte que cumpla, ¿no es cierto?, las condiciones de dignidad a aquel que toma la decisión de regresar a su país. ¿Debería comenzar a partir de octubre o se van a dar todo el mes de...? Nos damos el mes de septiembre para hacer el análisis. Los dirigentes de las comunidades, los presidentes de las distintas organizaciones nos han planteado que ellos tienen que sociabilizar en sus respectivas ciudades. Aquí está un representante de Valdivia, otro de Coquimbo, varios de Santiago, y eso es lo que queremos hacer. No por ganar una semana queremos cometer errores o comunicacionales o de organización. Por lo cual no vamos a definir hoy día, solamente vamos a decir que septiembre va a ser para organizarlo, y ahí el presidente, no sé, todo el ministro del Interior anunciará en su momento el resultado de esa reflexión. Lo que sí es el compromiso del presidente de estudiar esta materia y de dar una solución efectiva, no sé, a aquellos que lo soliciten. Quiero dejar que ustedes, los diputados y a los representantes de las comunidades, para que desde su perspectiva les expliquen lo que estamos haciendo. Bueno, nosotros los parlamentarios Un paso más adelante. queremos Al medio, tiene que ser mirando las cámaras. bueno, no, queremos agradecer primero que nada la pronta respuesta que ha dado el Ejecutivo a lo que planteamos hace 15 días atrás en la Comisión de Gobierno Interior. Especialmente al presidente de la República, Sebastián Piñera, porque acogió rápidamente esta solicitud que tiene un aspecto humanitario muy importante. Aquí hay un programa de retorno que es solidario, que es voluntario y personal, y que es transparente, en que cada una de las personas que quieran regresar a su país van a tener las condiciones dignas para poder hacerlo. Y eso se agradece especialmente cuando uno conoce la realidad que están viviendo algunas personas de Haití en diferentes partes del país y que no están viviendo en las condiciones ni están cumpliendo con la esperanza que llegaran a este país. Así que lo agradecemos y esperamos que puedan ser todos los aviones que sean necesarios para que puedan estas personas regresar a su país, ya sean 2, 3, el Estado tendrá que colocar los recursos necesarios para que eso ocurra. Le pido su nombre y cargo para las páginas. Celso Morales, diputado Unión Demócrata Independiente. Diputado regionalista, independiente, decirle de que estos temas fue tratado en la Comisión de Gobierno Interior, especialmente quien habla, llevó una delegación de haitianos y entre eso han señalado muchos de ellos, y lo hemos visto propiamente tal, algunos de ellos solicitaron un pasaje para poder regresar a Haití, producto de que no encontraron las perspectivas, que hay personas que están enfermas, hay algunos que se han tenido que operar, y están delicados de salud y quieren regresar a su país. Hay algunos que no se acostumbran al tema climático y derechamente hay otros que desean volver a su tierra, pero no tienen los recursos. Entonces llegan a nuestras oficinas pidiéndonos un pasaje que cuesta 400, 500 mil pesos. Ustedes dirán, los parlamentarios ganan, pero no como para tanto. Por lo tanto, lo que le hemos pedido al gobierno, que tenga bien de estudiar, pero que esto que quede con absoluta claridad que tiene que ser absolutamente voluntario, donde la persona pueda hacerlo a través de un notario o un ministro de fe que se quiere ir por la suya y lo que quiere es poder regresar a su patria, donde está su familia. Hay muchos de ellos que han dicho, mira, yo aquí no tengo trabajo o no estoy bien, estoy vendiendo Super 8, en cambio en mi país tenía la libertad, hablaba el mismo idioma, etc. Y lo que ha hecho el gobierno entonces es escucharnos y a la vez estudiar esta posibilidad, y al cual nosotros esperamos que se pueda concretar. Pero reitero, para aquellas personas que en forma voluntaria, personal,
tomen la decisión. Diputado, ustedes han remarcado, lo hacía el subsecretario, esto de que sea voluntario. ¿Hay algún temor de algo referente a eso que llama la atención? De que Sí, realizarlo yo lo remarco por el tema del idioma. ¿Ya? Ustedes fueron testigos, ¿cierto?, cuando el gobierno llama a regularizar a última hora, incluso antes del plazo correspondiente en Providencia, fueron miles los haitianos que no sabían que todavía tenían meses para poder regularizar. Y esto, ¿por qué decimos esto y lo insistimos? Porque a través de ustedes, y le damos las gracias, están las comunidades haitianas en distintas partes de Chile, y los que saben español tienen que entender que esto es lo que hemos pedido nosotros al gobierno, que tiene que ser voluntario, personal, individual, con una declaración que yo diga, yo me quiero ir, para que no existan malos entendidos y que esto no se transforme como que se está haciendo algo en contra del pueblo haitiano, muy por el contrario. Pero el tema del idioma ha sido una barrera fundamental en el cual muchos de ellos no se encuentran bien. Muchos de ellos desean irse porque en el proceso para regularizar su situación se les exigen documentos que no están en Chile, que están en Haití, que no están digitalizados, que no eran meses. Al final se están yendo o quieren irse porque no pueden trabajar mientras regularizan su situación. No. Pudieran trabajar en Chile. No. Estamos hablando de aquellas personas que se quieren ir. ¿Ah? No. Se quieren ir porque no pueden regularizar su situación, o porque no pueden trabajar mientras regularizan. Bueno, nosotros le hemos pedido al gobierno, incluso RUT provisorios se están agilizando, pero nosotros estamos hablando de cosas, a lo menos lo que yo puedo señalar y lo que hemos hablado en la reunión, de aquellas personas que se quieren ir porque no se acostumbraron al clima, no cumplieron con las expectativas que se le habían ofrecido, y son esos temas. Aquellas personas que se quieren quedar trabajando tienen que hacerlo, lo estamos ayudando, hay facilitadores, pero hay otras personas que derechamente ellos han dicho, mire, si yo tuviera un boleto me iría, pero no lo tengo. Eso en términos generales. Ellos son los que tienen más autoridad. ¿De la comunidad haitiana? Sí. Ellos son los que tienen mayor autoridad. Y saludándolo, sí, mi nombre es Bernardo, Jean-Bernard Angrin, estamos representantes de la comunidad de la región de Los Ríos, sí, implantándole al gobierno y agradeciéndole porque nos hizo caso en el tema, porque hay muchos haitianos que aunque están trabajando, sí, y no están acostumbrados al clima y no se sienten bien, quizás, y quieren irse, y bueno, el gobierno va a ver el caso, lo va a estudiar, y nos sentimos bien porque no escuchó, porque en el tema que los haitianos hay algunos que están viviendo en condiciones imagínate que hay gente, nosotros venimos de un clima tropical y es diferente uno cuando viene acá con un frío, hay muchos se han enfermado y no tienen a nadie y por eso esa es la causa. Bueno, el gobierno voluntariamente, el inmigrante haitiano que desea irse a su casa, a su país, solamente tendrá que pasar por la forma legal, solicitar el permiso, el pasaje del avión. Muchas gracias. También hay un factor de trabajo, me imagino, de personas que no cumplieron sus expectativas al llegar aquí al país. ¿Cómo ves a tus compatriotas en ese sentido? Bueno, lo que pasa es que Chile es un país que, como te digo, que el trabajo está disponible para aquel que está bien, o sea, que es profesional, digamos, ¿me entiendes? Entonces estamos viendo un inmigrante masivo que llegó y no tiene un estudio que digamos alto, pero que sí hay gente que están trabajando y están bien. Yo lo he comunicado con algunos, me dicen, no voy porque estoy bien. Pero hay muchos que no han podido. Hay algunos que no han podido por cuestiones de idioma, ¿me entiendes? Entonces es diferente. ¿Tú crees que el proceso de regularización les puso más problemas para poder aclimatarse? No digo no, sino no les ayudó más a nosotros, porque yo también estoy. El asunto está de que hay muchos haitianos que para conseguir la visa tenían que conseguir un trabajo, pero ahora el proceso de regularización le concede la visa sin trabajo, o sea que es libre, puede trabajar con el que tú quieras. Y de parte de la embajada, ¿qué apoyo han recibido sobre todo para obtener? ¿La embajada de Haití? La embajada de Haití. Sí, bueno, se está agilizando el caso y entiendo que en breve momento estarán listos, ¿saben? ¿Qué sería lo ideal para ustedes? ¿1 o 2 aviones al mes? Y las expectativas de cuándo podría comenzar este programa? ¿Qué sería lo ideal? Bueno, eso lo tiene que ver el gobierno, ¿me entiendes? Lo ideal es que regresar. Ahora el gobierno es lo que tiene que decidir cuál es su recurso, porque eso le va a un gasto alto para el país. Que sea lo antes posible, quieren ustedes. Sí, eso lo define el gobierno, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. ¿Usted? Sí. Ya. Quiero hablar con... Aquí, por favor. ¿Señor William? Sí. William.
¿Tu nombre? Bueno, soy William Pierre, vocero de la comunidad migrante a nivel nacional, y hemos estado en terreno para estudiar los casos uno por uno, y eso nos ha conmovido bastante, como la semana pasada lo hicimos en la Cámara de Diputados en Valparaíso, pedir una ayuda al gobierno para ver a las personas que quieran regresar de manera normal, es que no tienen recursos, que no pueden trabajar por distintos problemas diferentes. Y gracias a Dios el gobierno nos está escuchando, está evaluando el programa para ver cómo pueden regresar, porque hay personas que están por situaciones que no pueden trabajar, que pensaron que iban a ganar más dinero, que no tienen profesión, que no hablan el idioma, son distintos. Como soy de terreno, estoy evaluando los casos por caso en distintas regiones del país y estamos conversando con el gobierno a ver, encontrar una solución. ¿Qué es lo que has podido ver tú en tu recorrido del país? Tú has estado en varias regiones, recorriendo, juntándote con la comunidad haitiana. ¿Cuáles son los casos más frecuentes? ¿La falta de trabajo? Son problemas bastante, porque mayormente tenemos la barrera idiomática y la parte que no hay, no toda la oficina, como te digo, los hospitales, que hay traductor, facilitador, y eso nosotros estamos implementando para que las autoridades competentes tengan personas facilitadoras en los lugares públicos para que los haitianos puedan acceder. Y también está la parte de la documentación, que no han podido, y hay personas que tienen la cédula pero no pueden trabajar porque no entienden el idioma. ¿Cuánta es la cantidad de compatriotas tuyos que crees que están en esta posición, en porcentaje de estos 100.000 que llegaron, por ejemplo, en el último año? Es un sinnúmero, porque hay personas que hoy en día que estaban trabajando, ven que no encuentran trabajo, desean volver porque no tiene un sinnúmero, no tiene una cantidad indeterminable. Pero hablas de miles, ¿o no? No, sí, hay miles, porque en el norte, en el sur, hay bastantes personas que han consultado, que han querido volver, pues hay miles. Sí, porque que están en cesantía, que porque la inmigración haitiana, tanto dentro del territorio nacional, sale del sur al norte, del norte al sur, entonces que no encuentran la estabilidad de un trabajo fijo y que no por la barrera idiomática, entonces prefieren volver. William, tú hablabas también en esta entrevista que diste el otro día, que algunos incluso dicen que prefieren volver porque si no podrían caer en la delincuencia. ¿Se nos puede explicar? Sí, porque el caso es que hay personas que, como nosotros pedimos al gobierno, no queremos que la comunidad pueda envolver una delincuencia para el Estado, porque si la persona no trabaja, no habla el idioma, no tiene la documentación y prefiere volver, y al final el dueño o la dueña de la casa le pide la casa, no puede pagar, puede entrar el delito en su cabeza, a robar, a matar. Como tuvimos el último caso, el compatriota que la policía llegó a agarrarlo porque estaba en situación de calle, porque gastar una cantidad de dinero de venir a Haití para acá, estar en situación de calle es difícil. Por eso nosotros estamos haciendo un llamado anticipado al gobierno que nos colabore, y el gobierno pone el plan en marcha para ayudar de manera humanitariamente. ¿Cuándo sería lo ideal que se pusiera en marcha el plan para ustedes? ¿Esperas que para octubre ya haya un programa al que los haitianos puedan postular? Hay que recaudar datos, hay que trabajar con la comunidad en distintas regiones para que nosotros podamos evaluar a las personas que quieren, porque no hay una fecha, pero sí hay cantidad. Ahora hace falta parte del gobierno que empiece el programa para que puedan inscribir, porque la persona tiene que dar una carta humanitariamente que quiere volver, no expulsión, fuera de todo. ¿Es algo urgente, crees tú? Sí, hay casos que son urgentes, hay casos que yo he visto que son urgentes, que quieren volver, que no están trabajando, las familias afuera tienen que mandarle dinero, no pueden pagar la casa, eso estamos haciendo. ¿Tú crees que lo que consultaba el colega antes, que el proceso de regularización ha hecho que sea más difícil para algunos haitianos encontrar trabajo y por ende ha apurado un poquito este interés por regresar a Haití? Ya que el país, el Estado puso en disposición para que la persona pudiera inscribir y obtener la documentación, es un plan en muchos factores que tanto del Estado haitiano, por el atraso, la documentación de antecedente de Haití, ha hecho que eso ha atrasado bastante, porque el Estado chileno tiene la disponibilidad de entregar, a pesar que ellos están entregando una cifra muy adelantada a la comunidad migrante, pero hace falta de parte del Estado haitiano que entregue los antecedentes, por eso hay cantidad de personas que no han podido obtener la visa. Y no pueden trabajar. No pueden trabajar. ¿De parte de su embajada han recibido apoyo o ellos serían parte de este proceso? Sí, la embajada ha hecho lo máximo para que los haitianos puedan tener los antecedentes, porque ellos están haciendo los trabajos que les corresponden. Están mandando los datos a Haití y están colaborando bastante con nosotros. Muchas gracias. ¿Se van a reunir de nuevo en el interior? Tenemos que ir ahora a la embajada. ¿Ahora? Yo creo. Ya, a coordinarse allá.